Buenos días, hermanos, y bienvenidos a nuestro culto familiar en línea. Es una alegría poder saludarles y gozarnos pues con el culto de hoy día. A pesar que no estamos reunidos, todavía estamos unidos. Con el gozo que Dios pone en nuestros corazones, vamos a alabarle hoy día. Hemos terminado una semana hablando de la gracia de Dios, de la maravillosa gracia de Dios, con temas que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y estos devocionales están siendo de mucha bendición y agradecemos a los hermanos que están comentando y están compartiendo en las redes sociales de la iglesia. Y también es una alegría recibir llamadas y mensajes de otros hermanos de otros departamentos del Perú y también de otros países y que están siendo bendecidos con estos devocionales. Gracias, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14 y el versículo 15, nos habla de dos cosas. Hay que orar y hay que cantar. Y dice que debemos orar con el espíritu y también con el entendimiento. Y debemos cantar con el espíritu y cantar con entendimiento. Vamos a hacer eso en ese momento. Vamos a juntarnos como familia para cantar alabanzas al Señor. Señor.
Queremos agradecer al Ministerio de Alabanza por habernos guiado en ese tiempo de los cantos al Señor. Y es una alegría poder cantar juntos a cada uno de nuestros hogares, pero unidos alabando al Señor. En el libro de los Salmos, el capítulo 23, el versículo 5, dice que Dios adereza mesa para nosotros. Vamos a sentarnos a la mesa, vamos a deleitarnos con lo que el Señor ha preparado para nosotros en esta mañana. El mensaje de esta oportunidad lo va a traer el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, el hermano José Manzanares. Vamos a escucharlo. Muy buenos días. Qué alegría poder tener esta oportunidad de compartir juntos este momento de abrir la Biblia, de meditar en el consejo de Dios que el Señor ha preparado para nosotros en esta mañana. Vamos a seguir meditando en la carta de Primera de Juan, esta mañana de los versículos de los versículos 7 hasta el 17. Cuando Juan está escribiendo esta carta, por supuesto está pensando en los creyentes a los que él está escribiendo, porque en ese momento había muchas personas o algunas personas que se decían creyentes, pero que estaban esparciendo mentiras. Así que Juan quiere confrontar con la verdad, quiere hablarles claramente la verdad a los creyentes para que sepan diferenciar la verdad de la mentira. Y esta verdad es tan clara y puede ser tan confrontativa que hace que algunos se pregunten si es que todos los que se dicen ser cristianos son realmente cristianos. Quizá nosotros alguna vez nos hemos hecho esa pregunta, pero ciertamente a mí no me toca juzgar eso y tampoco a usted. Lo que sí podemos hacer en esta mañana con el texto que vamos a leer es dejar que surjan preguntas en nuestra mente, preguntas que el Espíritu Santo va a responder a través de la palabra de Dios, pero preguntas para nosotros, preguntas que nos ayuden a examinarnos y que nos alienten a buscar vivir conforme a lo que Dios enseña o Dios quiere o lo que Dios ha capacitado a sus hijos para que vivan en este mundo como hijos suyos. Así que vamos a comenzar en esta mañana, pero vamos a comenzar en oración. Así que oramos. Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir con todas las personas que en este momento están viendo esa transmisión. Señor, te doy gracias por sus vidas. Gracias, Dios, porque tú estás presente, Señor, en sus hogares. Gracias, Dios, porque en las circunstancias que estamos viviendo, tú no nos has abandonado. Gracias, Dios, porque en medio de esta circunstancia tú estás obrando en nosotros, Señor, porque estás probando nuestro carácter, estás probando nuestra fe. Oramos, Señor, que esta circunstancia nos ayude a crecer en paciencia, a crecer, Señor, en intimidad, en confianza a ti. Ayúdanos a no desmayar, Señor, y ayúdanos a que tu palabra en esta mañana nos aliente a perseverar, Señor, a crecer y a vivir como hijos tuyos en este tiempo. Ruego tus favores para mi vida, que me ayudes a hacerte útil, Señor, para el propósito que tú tienes en esta mañana. Que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos viviendo días tan complicados. Seguramente hay experiencias que estamos viviendo día a día para las que quizás no nos sentimos preparados. Y esperamos que el Señor en este tiempo los esté confortando. Esperamos estar ejercitando esta actitud de echar todas nuestras cargas sobre Él. Y seguramente son muchas las cargas que hemos estado viviendo y que quizás sentimos que se nos acumulan día a día, pero en el Señor espero que estemos descansando en Él. Le animo a que así sea. En esta mañana, como dije, vamos a estudiar Primera de Juan y para el propósito de esta mañana he dividido esa porción, versículos 7 hasta el 17, en 3 porciones y cada porción vamos a sacar o procurar meditar brevemente. Entonces,
Vamos a leer la primera parte, versículo 7 hasta el 11. En esta primera parte Juan nos va a hablar acerca del amor por los hermanos como una evidencia de nuestra fe en Dios. La Biblia nos enseña que cuando uno nace de nuevo, viene junto con ese amor que recibimos, un amor a nuestra vida para dar a otras personas. Y Juan nos va a decir que la ausencia de amar a nuestros hermanos es una evidencia de que no somos creyentes. Es bien interesante cómo lo plantea. A veces, por ejemplo, pensamos en el concepto de la permanencia, ¿no? Juan va a hablar acerca de la permanencia, lo vimos la semana pasada cuando leímos en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí también va a mencionar la idea de la permanencia. La permanencia es un concepto muy interesante en la vida de los cristianos, porque de hecho la Biblia enseña que quien es creyente es el que permanece. A veces nos entristecemos de algunos hermanos que no están entre nosotros y nos apenamos porque quizás algunos de ellos no pudimos acompañarlos como hubiésemos querido. Sin embargo, de alguna forma Juan nos va a hacer pensar en que los creyentes verdaderos son los que realmente permanecen. Aunque no vamos a hablar de ese concepto, quería mencionarlo porque la idea de la permanencia sí está mencionada de alguna forma en este texto. Y por ejemplo habla acerca del amor o de aquel que ama a su hermano es el que permanece. Pero bueno, vamos a ver directamente el texto, capítulo 2, versículos 7 al 11. Vamos a empezar leyendo los dos primeros versículos, los versículos 7 y 8. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí está dando como no una introducción, pero sí va a presentar esta verdad del amarse los unos a los otros, y va a hablar que esta verdad que él va a presentar es un mandamiento, pero parece confusa al principio porque dice: no os doy un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo, es un mandamiento desde el principio, pero después dice sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, y parece que hubiese una contradicción. No sé si usted al leer entendió esto, pero no se refiere a un mandamiento nuevo, porque la idea de amarse unos a otros, la idea de amar al prójimo como a uno mismo, está, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 18, es algo que está presente desde el principio. Así que la idea de amar al otro, de amar al hermano, no es nueva. Sin embargo, en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y está hablando de una evidencia. Es interesante que en esa porción específica en Juan, en el Evangelio, no habla acerca de la doctrina. No dice: usted en esto conocerán que son mis discípulos, en que guardan tal y tal doctrina. Está hablando más bien en una evidencia de vida. Y esa evidencia de vida es el amar unos a otros como hermanos en Cristo, como hermanos espirituales. Entonces no es un mandamiento nuevo, pero es un mandamiento que alcanza una nueva connotación cuando Jesús viene a morir para rescatar a la humanidad de la condenación, y se nos invita a amar con el mismo amor con el que Jesús nos ha amado. Entonces esto es lo que vamos a ver en este momento. Es un mandamiento antiguo, pero también es un mandamiento que alcanza una nueva connotación, porque ahora vamos a ser parte de la familia de Dios. Entonces, esta parte está, por supuesto, siendo dirigida a los creyentes, y les dice el versículo 9 al 11 específicamente. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es interesante que empieza diciendo el que dice,
¿no?, que está en la luz, porque es muy fácil decir yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero sin embargo el que está en la luz va a dar evidencias de andar en la luz, ¿no? En ese tiempo había algunas personas que decían que amaban a Dios o que eran cristianos, pero no daban evidencias. Entonces la vida de un creyente se manifiesta de forma evidente, ¿no? Se hace evidente el amor de Dios en su vida por la forma en la que Él vive, pero específicamente vamos a ver por la forma en la que Él trata a las personas. Específicamente en este momento hablar de la forma en la que tratamos a otros creyentes. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, que el que no ama a su hermano, no tengo que explicarlo, el que no ama a su hermano, dice el texto claramente que no es de Dios. Es decir, que si alguien se dice que es cristiano y no ama a sus hermanos, entonces no es creyente, no es de Dios. Es muy claro lo que dice. Ahora, la pregunta, el versículo comienza diciendo: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Y esa es una palabra fuerte, ¿no?, que empieza en el versículo 9. Y aborrece a su hermano. Aborrecer es odiar, aborrecer es detestar, es perseguir, es amar menos, dice en otra traducción, es tener indiferencia con los hermanos. ¿Y cómo es que nosotros aborrecemos? Bueno, si leemos por ejemplo Gálatas capítulo 5, versículo 20, vamos a tener algunas ideas. De hecho, Pablo en Gálatas capítulo 5 está hablando de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Dice que los deseos de la carne van en una dirección y los deseos del espíritu van en otra dirección, y que estos se oponen entre sí. Es decir, Pablo a partir del versículo 19 empieza a describir características de hacia dónde le lleva la carne al ser humano, de hacia dónde llevan estos impulsos de la carne a los seres humanos. Y específicamente en el versículo 20 habla de estos impulsos, de estos deseos en relación al trato que tenemos con las personas. Gálatas 5:20 habla de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, ¿no?, de disensiones. Y todas estas son actitudes del corazón que se manifiestan en el trato con otras personas. Por ejemplo, empieza diciendo enemistades. La enemistad tiene que ver también con el odio, tiene que ver con la hostilidad, tiene que ver con tratar a las personas como si fueran nuestros enemigos. Ahora, qué triste pensar que en la iglesia, que entre los creyentes, que entre aquellos que se dicen hermanos, hay quienes se tratan como enemigos, que se tratan con hostilidad, que se tratan como si tuvieran asuntos contrarios, cuando eso no debería ser así. Gálatas también menciona los pleitos, ¿no? Los pleitos, por supuesto, entre los hermanos van a surgir diferencias que pueden terminar pues en discusiones, pero esos pleitos hablan más bien de pretextos o de discusiones, de pleitos por pretextos, por cosas vanas. Es decir, esa disposición a entrar en conflicto por cuestiones vanas. También está hablando acerca de los celos. Los celos tienen que ver específicamente tener sentimientos o pasiones en contra de otra persona. A veces esto se manifiesta cuando pensamos que Dios le ha dado a otras personas lo que nosotros quisiéramos tener o lo que nosotros mereciéramos tener, y de alguna forma le decimos a Dios: Dios, porque esa persona tiene eso que yo quiero, eso que yo merezco, eso que yo necesito. Y nuestra actitud hacia esa persona es justamente una actitud de tener sentimientos contrarios, porque ¿cómo es posible que tenga eso? ¿Por qué yo que quiero esto, que he orado, que me he guardado tanto para esto, no puedo tener eso que esa persona sí tiene? Y empezamos a atesorar celos, sentimientos en contra, empezamos a atesorar amargura. Es más o menos lo que significa esta palabra. En Gálatas también habla acerca de las contiendas, ¿no?, de esa actitud contenciosa, donde uno hace notar los errores del otro, haciendo ver lo bien o lo mejor que soy yo en relación a esa persona. Por ejemplo, en este tiempo hay mucha gente que está criticando al gobierno, y no quiero tomar partido por uno o por otro, pero
Cuando hablan acerca de las decisiones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, dicen, el Poder Ejecutivo, el presidente Vizcarra está haciendo esto, pero esto es lo que se debería hacer, no están haciendo esto, no están haciendo esto, y esto debieron haberlo hecho así. Entonces están teniendo comentarios contenciosos. A muchos periodistas no informan, sino más bien dan una opinión, y muchas veces esa opinión es contenciosa. Entonces, ser contencioso tiene que ver con dar mi opinión o con manifestar cosas que me hacen finalmente quedar bien a mí y mal al otro, ¿no? Es una actitud que es algo que ha nacido de los deseos de la carne. Explica Gálatas, también habla de disensiones, de controversias, de discusiones. Bueno, básicamente la forma en la que nosotros nos relacionamos, ¿no?, en la forma en la que nos tratamos, es una evidencia de nuestra vida espiritual. También habla acerca de la ira, ese texto, ¿no?, de esos arrebatos de la ira. Entonces, si yo soy una persona que es contenciosa, una persona que tiene una actitud hostil hacia algunas personas, una persona que tiene ataques de ira, ¿no?, esas son cosas que son impulsadas por la carne y no por el espíritu. Eso habla mucho acerca de mi vida espiritual, de mi comunión con Dios, porque no son cosas que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Si uno va mucho a la iglesia, si uno lee mucho la Biblia, pero sigue teniendo ataques de ira, sigue teniendo un trato hostil con las personas, eso es aborrecer, y eso específicamente es ser guiado por la carne y no por el Espíritu, ¿no? Eso es aborrecer al hermano. Bueno, entonces estas actitudes son una evidencia de que estamos en tinieblas y que nuestros ojos están cegados, porque muchas veces ni nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Ahora, el versículo que leímos, la porción que leímos también dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Amar es apreciar, es valorar, es estimar. Primera de Corintios capítulo 13 es un versículo que habla, un pasaje que habla acerca del amor. Ahora, nosotros hemos escuchado mucho acerca de este pasaje en el contexto de la vida conyugal, de la relación de pareja, en los matrimonios, leemos, ¿no?, el amor es sufrido, es benigno. Bueno, ciertamente esa porción que aplica a las relaciones de pareja se puede usar, se puede experimentar en una relación de pareja, en un compromiso matrimonial. No fue escrito en el contexto de un compromiso matrimonial. De hecho, si leemos 1 Corintios capítulo 12, nos está hablando del cuerpo de Cristo, de los hermanos trabajando unos con otros para alcanzar los propósitos del líder de la iglesia, de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Está hablando de hermanos trabajando y ejercitando sus dones. Entonces, en el contexto de la vida de iglesia aparece esa porción, el capítulo 13 de 1 Corintios, donde podemos leer lo que es el amor. Así que si queremos saber qué es amar al hermano, 1 Corintios 13 nos da la respuesta y nos dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y son palabras profundas, ¿no? Suenan lindas de decir, pero son palabras profundas. El amor es sufrido, ¿no? Más abajo va a decir, el amor todo lo sufre. En el contexto de la relación de hermanos en la iglesia, el amor todo lo sufre. Estamos dispuestos a sufrir todo, estamos dispuestos a no guardar rencor, estamos dispuestos a soportar, estamos dispuestos a gozarnos de las cosas buenas que le pasan a los hermanos, estamos dispuestos a no irritarnos con nuestros hermanos. Estas cosas son cosas que el amor hace en la vida de los creyentes y que se debería evidenciar en la vida de la iglesia. Deberíamos ver estas actitudes cuando estamos juntos en la iglesia, cuando estamos trabajando juntos. Bueno, ahora no lo podemos hacer, pero sin duda en nuestras relaciones esto debería verse sin duda. Pero no dice solamente que es el que ama a su hermano permanece en la luz, sino también dice que no hay tropiezo, o de otra forma sería no es causa de tropiezo, es decir, no lleva a su hermano a pecar. Quiere decir que tal es el amor que tenemos por nuestros hermanos que estoy dispuesto a privarme de ciertas cosas para no estorbar
su vida espiritual, para no estorbar su crecimiento espiritual. Yo amo tanto a mi hermano o a mis hermanos que estoy dispuesto a privarme de algunas cosas con tal de no estorbar su vida espiritual. Y esto, por supuesto, es un alto amor. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho privarnos de algunas cosas. De repente decimos, pero ¿cómo voy a privar de eso si para mí no es ningún problema? Pero si realmente no es pecado, no es algo que lo quería privarme, pero si esa acción te va a llevar o va a hacer que tu hermano tenga dudas en su fe, tú no deberías hacerlo, porque eso es una forma de amar a tu hermano, no poner tropiezo en su vida. Entonces, eso es una evidencia más de que estamos andando en la luz de Dios, ¿no? El poder incluso renunciar a algunas cosas con tal de no poner tropiezo en la vida de nuestros hermanos. Entonces, la primera cosa que nos dice Juan es que el amor que tenemos unos con otros, la forma en la que nos tratamos como creyentes, las cosas que estamos dispuestos a hacer o que hacemos por nuestros hermanos, es una evidencia. Si vemos en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, que tenía en común todas las cosas, una iglesia que por amor daba para las necesidades de otros, vamos a ver, por supuesto, una iglesia donde podemos decir que los hermanos se amaban los unos a los otros. Podemos leer Hechos capítulo 2, capítulo 3, que nos hablan acerca de esta convivencia, de esta comunión que tenían los unos con los otros, dispuestos incluso a, por amor, renunciar a cosas personales y por el beneficio de otros. Sin duda, en este tiempo estamos siendo desafiados a dar de forma sacrificial por beneficio de otras personas. Son momentos muy complicados los que estamos viviendo, así que es un buen tiempo para amarnos los unos a los otros, pero también para revisar cómo es nuestro trato con nuestros hermanos, si estamos siendo guiados por el Espíritu o no, porque si no es así, probablemente tengamos que revisar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, o si desde que he conocido al Señor, entre comillas, he conocido al Señor, mi trato, mi carácter, la forma en la que me relaciono con las personas, mis ataques de ira siguen siendo lo mismo. Probablemente deberíamos preguntarnos si realmente hemos conocido al Señor. En la segunda porción, en los versículos 12 al 14, Pablo nos va a animar para vivir como Dios demanda. Voy a leer el pasaje muy rápidamente. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí Juan está dirigiéndose a los creyentes una vez más en el contexto de la familia, está usando términos de familia y ahora les quiere recordar algunas verdades, ¿no? Hace un alto en lo que él está diciendo sobre permanecer, sobre la obediencia, sobre el trato con los hermanos, y les va a recordar algunas verdades que creo yo sirven de ánimo, sirven de impulso para que los creyentes podamos seguir esforzadamente obedeciendo y procurando vivir como Dios nos manda. Entonces hay tres grupos de personas que se mencionan: los hijitos, los padres y los jóvenes, y ciertamente hay varias explicaciones que surgen para decir de quién se trata, pero podemos entender que todos son creyentes y que todas las que estamos las características que se mencionan de ellos, todas las verdades que se les recuerda son aplicables a nosotros sin duda, ¿no? Entonces vamos a leer lo que le dice, por ejemplo, a los hijitos, a los que son hijos de Dios. Les dice lo siguiente, les dice: hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, habéis conocido al Padre. Recordar esto debería, por supuesto, animarnos y debería impulsarnos. Ciertamente, a veces, cuando avanzamos en la vida cristiana, muchas veces nos olvidamos de aquello que
que nos hizo entregarnos a Dios, que es entender que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Un pecado es un desafío a la autoridad, un pecado es una afrenta contra Dios, un pecado es algo abominable. Vivimos, por ejemplo, en un tiempo donde hemos visto muchos videos, seguramente los ha visto, de gente que sale a la calle en tiempo de cuarentena y se enfrentan a los militares y le dicen ¿qué me vas a hacer? Y los tratan mal, y nosotros nos indignamos y pensamos ¿cómo es posible que traten mal a un militar? ¿No? ¿Cómo es posible que se rebelen así contra la autoridad? Es exactamente lo que nosotros hacemos cuando estamos pecando. Nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Es una ofensa contra Dios. Dice la Biblia que los pecados, o que el pecado es abominable, que lo cual quiere decir que es algo que produce asco. Dios es un Dios santo, santo, santo. Y los pecados que nosotros hemos cometido, el pecado en sí mismo es algo que a Dios le produce asco porque Él es santo, santo, santo. Y en la Biblia va a decir que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿no? Que lo que quiere decir que por nosotros se hizo pecado. Jesús, que vivió una vida que le permitía acercarse plenamente a Dios sin pecado, por nosotros se hizo a sí mismo pecado, se hizo algo que Dios rechaza. Y Dios me ofrece su perdón, no una, no cientos, sino miles de veces. No sé cuántas veces he pecado yo en mi vida. Honestamente no he llevado la cuenta antes de ser creyente. Después de ser creyente he pecado muchas veces. Y no sé cuántos pecados seguiré cometiendo a lo largo de mi vida, hasta el tiempo en el que Dios me lleve a su presencia. Pero lo cierto es que Jesús ha pagado por cada uno de esos pecados. Dios ya no me rechaza, sino Él me abraza. El versículo continúa diciendo, o lo que se dice a los hijitos es que han conocido al Padre. Y eso no es poca cosa. La Biblia dice que antes éramos familia o hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Hebreos va a decir que ya no somos bastardos, sino hijos. Así que para poder vivir todo lo que Juan está demandando, todo lo que Dios está demandando, qué bueno recordar que nuestros pecados han sido perdonados. Qué bueno recordar que hemos conocido a Dios como Padre. A los padres se les va a decir que conocen al que es desde el principio, y lo va a repetir 2 veces. Y esto es importante porque lo que se repite en la Biblia es porque es importante, ¿no? Esta verdad de que Dios es eterno y el que es desde el principio está proclamando la eternidad de Dios. La Biblia dice en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La eternidad de Dios nos recuerda la inmutabilidad de su carácter, de que Dios no cambia, de que Dios pensó en nosotros incluso antes de la fundación del mundo, de que Dios no va a fallar a su palabra y no va a fallar a su promesa. Hemos conocido al Dios que es eterno, al que es el mismo ayer, hoy y siempre, al que nos amó desde el principio y al que nos va a amar por la eternidad, con un amor incondicional, no por nuestros méritos, sino por su nombre, por su gracia. Y también va a hablar a los jóvenes, y a los jóvenes les dice que son fuertes, y está hablando de una fortaleza espiritual, está hablando de creyentes que, en los cuales ha permanecido la palabra, ¿no? La palabra permanece en vosotros, le dice Juan, y finalmente dice que han vencido al maligno. Es interesante que la fortaleza espiritual tiene que ver con el hecho de que la palabra permanezca en nosotros, y que el hecho de que la palabra permanezca en nosotros tiene que ver con que hayamos vencido al maligno. De hecho, Jesús fue quien venció al maligno. El versículo no dice y que ustedes podrán vencer, o no dice que si se esfuerzan vencerán, dice ustedes han vencido al maligno. Es algo que Jesús ha ganado por nosotros. Así que cuando enfrentamos la tentación, cuando enfrentamos las ocasiones en las que el enemigo quiere tenernos en el suelo, humillados, avergonzados delante de Dios porque no podemos dejar un pecado, tenemos que recordar que el enemigo ya ha sido vencido, y que esa verdad tiene que impulsarnos a vivir plenamente la vida victoriosa que Dios nos ha dado sobre
el pecado. Y no tenemos que vivir más en el pasado de lo que fui antes de conocer a Dios, a la salvación en Cristo, sino en la verdad que tengo después de haber conocido a Cristo. No vivir más en el pasado de la condenación, sino vivir en el presente de la victoria que tenemos a través de Jesucristo, que venció el pecado, que venció a la muerte. Y en la tercera y última parte de estos versículos que estamos leyendo, los versículos 15 hasta el 17, Juan le va a decir, o nos va a decir también a nosotros, que tenemos que cuidarnos de ser engañados por Satanás. Versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, lo primero que quisiera que nos preguntemos es: ¿a qué se refiere Juan cuando dice mundo? ¿Qué es el mundo? En la Biblia, la palabra mundo puede entenderse de tres formas, de acuerdo a la palabra que se usa en el idioma original, pero también de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En ese contexto, la palabra mundo se refiere a la creación. Nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad con la creación, pero no se refiere al mundo, a la creación en este momento. También en la Biblia se va a referir al mundo como a las personas. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el mundo está hablando de las personas, y como creyentes Dios amó al mundo. Así que no está hablando de la creación y tampoco está hablando de las personas. Específicamente se está hablando de un sistema de valores. Cuando dice mundo, se refiere a un sistema de valores que Satanás gobierna. Y es un sistema de valores que tiene una estructura donde Satanás es el gobernador, pero tiene un ejército, dice la Biblia, de huestes celestiales. Específicamente dice: principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Satanás tiene un ejército de seres espirituales que trabajan para que este sistema que él ha levantado pueda funcionar. De hecho, el libro de Daniel nos va a enseñar que estas huestes espirituales tienen influencia en los gobiernos de este mundo, y es algo que no podemos desentendernos. Pero además también la palabra de Dios nos va a dejar saber que hay personas que trabajan al servicio de Satanás. Dice 1 Corintios 11:15: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Satanás tiene un sistema en el cual desarrolla en este mundo a través de una estructura, ¿no?, que él tiene para gobernar, y tiene para que todo este sistema funcione, tanto en el plano espiritual como en el plano físico, como en el plano material. Entonces, está hablando de este mundo, está hablando de que son esas cosas lo que no tenemos que amar. Es este sistema de valores que Satanás ha establecido en este planeta, que ha establecido en los habitantes, al que no tenemos que amar. Pero ¿qué es amar al mundo?, ¿no? ¿Qué significa para nosotros amar al mundo? Amar al mundo es cuando no nos molesta o no nos incomoda, o que me siento cómodo con este sistema de valores. Amar al mundo es cuando procuro lucir, cuando procuro hablar, cuando procuro vestir o participar de las actividades que este mundo quiere para los hombres. Amar al mundo es ceder a las tentaciones sin remordimientos, no sentirse mal por vivir de acuerdo a los valores de este mundo. Entonces, tenemos que entender que los deseos en sí mismos no son pecaminosos, pero lo pecaminoso es la manera en la que satisfacemos nuestros deseos. En un momento voy a explicar esto, pero amar al mundo es
querer vivir como todo el mundo lo hace, como todas las personas lo hacen, como todos los que no conocen a Dios lo hacen. Entonces, eso es lo que es amar al mundo. Pero amar al mundo no es tener cosas, no confundamos, ¿no? Porque el problema es desear tener cosas porque esas cosas me hacen sentir importante. Amar al mundo no es querer divertirme, por favor, es un deseo natural puesto por Dios. El problema es hacerlo o buscar divertirme como todo el mundo lo hace. Entonces, amar al mundo no es simplemente disfrutar del mundo, sino es justificar las cosas que el mundo hace. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué la gente ama al mundo? ¿No? De hecho, el versículo, esta porción nos contesta y nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no son creyentes, porque no ha sido puesto el amor del Padre en los que aman el mundo. ¿Se entiende? Ahora, hay algunos creyentes que viven amando al mundo. Podemos pensar que sí. De hecho, a ver, esta semana estuve leyendo acerca del síndrome de Peter Pan, ¿no? Todos conocen acerca de este personaje que vivía siendo un niño, ¿no? Eternamente. Esta persona que se resistía o que tenía miedo a crecer. Entonces, he pensado que quizás este síndrome puede también ser visto en la vida de algunos creyentes, ¿no? Corremos el riesgo de vivir ese síndrome de Peter Pan, pero el síndrome espiritual de Peter Pan, donde sentimos y pensamos como si fuésemos niños espirituales, ¿no? Y tenemos dificultad para comprometernos, para cumplir las promesas, nos vemos incapaces de asumir responsabilidades. Tenemos una tendencia al egoísmo, sentimos que el mundo gira a nuestro alrededor. Los cristianos que se rehúsan a crecer y por eso pretenden caminar con Dios sin dejar de amar al mundo, ¿no? Pasan los años y no quieren crecer, no quieren asumir responsabilidades, compromisos, no quieren dejar cosas, no quieren crecer, ¿no? Podríamos pensar que existen esa clase de creyentes. Entonces, pero Juan hace que sea mucho más sencillo para nosotros y nos va a explicar cuáles son esas cosas del mundo. Cuando dice no amáis el mundo, nos va a explicar cuáles son esas cosas que no debemos amar, porque no son solamente cosas sensuales, ¿no? También pueden ser cosas intelectuales, pueden ser cosas materiales, y específicamente va a hablar de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne tiene que ver con deleitarse con cosas o en cantidades ilegítimas. Otra vez, los deseos de nuestra carne son deseos legítimos. El deseo de comer, el deseo de dormir, el deseo de tener relaciones sexuales, son cosas legítimas. El problema o lo pecaminoso es cuando esos deseos naturales los queremos satisfacer de forma ilegítima. Cuando queremos satisfacer esos deseos con conductas pecaminosas. Dios quiere que satisfagamos todos esos deseos de nuestra carne. Dios ha provisto en su palabra específicamente en algunas áreas de nuestra vida cómo satisfacer esos deseos. El problema es cuando queremos satisfacerlos de manera ilegítima o cuando esos deseos llegan a controlarnos, y es algo en lo que estamos pensando continuamente y algo en lo que necesitamos practicar de forma tal que hemos perdido el dominio propio, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la comida, comer no es malo, lo malo es comer demasiado, y a veces comer sin darse cuenta del daño que esos alimentos pueden causar en nosotros, ¿no? Le otorgamos un valor mayor a lo que vemos por fuera que aquel valor que tiene, digamos, por dentro, ¿no? Lo mismo en el tema de las relaciones sexuales. Dios quiere que satisfagamos esos deseos, pero hay un espacio, hay parámetros, ¿no? Hay una forma en la que Dios quiere que satisfagamos esos deseos, pero no queremos, y nos dejamos dominar por esas cosas y terminamos haciendo cosas que no convienen porque satisfacemos esos deseos de forma ilegítima. Se refiere a eso con
los deseos de la carne, ¿no? Deleitarse en cosas o en cantidades ilegítimas. Entonces, deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ahora, los ojos en sí mismos no necesariamente tienen deseos, pero sí son una puerta, ¿no? O son ventanas que permiten la entrada de información que provoca en nosotros emociones, deseos, sentimientos que pueden llegar a ser pecaminosos. También tiene que ver con la codicia, ¿no? Una vez más, como decía antes, cuando por lo que vemos le otorgamos un valor a las cosas y eso nos hace codiciarlo. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, que los ojos nunca se cansan de ver. No tengo el versículo en mi mente ahora, pero voy a pedirle a Daniel que lo escriba tal cual. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, y usted se va a dar cuenta que los ojos nunca se cansan de ver. Así que tenemos que tener cuidado con la codicia que surge a través de lo que permitimos entrar en nuestros ojos, y eso puede generar en nosotros pasiones, sentimientos y emociones. Por eso es que hay tantas tentaciones en las que somos expuestos a través de lo que estamos viendo. Y finalmente va a hablar de la vanagloria de la vida o de la arrogancia de la vida. Y esto está apelando a la jactancia, al orgullo, a la soberbia, ¿no? Por ejemplo, adquirir conocimiento no es malo, ¿no? Buscar tener una maestría, un doctorado, no es malo. Lo malo es envanecerse de ese conocimiento. Querer lucir bien no es malo. Lo malo es amar la apariencia. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, la vanagloria de la vida usa la contemplación del logro personal cuando nos enfocamos en nuestros logros personales, en lo que hemos estudiado, en los lugares que hemos visitado, y eso es algo en lo cual nosotros nos envanecemos. Así que, en conclusión, estas cosas nos permiten ver que el enemigo usa todo lo que está en nuestro hábitat, en nuestro ambiente, para tentarnos. Si pensamos en el huerto del Edén, Satanás usó una serpiente, algo que era común al entorno de Adán y de Eva, ¿no? Ellos no se sorprendieron de ver una serpiente. La mujer no se sorprendió de ver una serpiente. ¿Por qué? Porque era algo que estaba en su entorno, algo que estaba en su hábitat. Ahora Satanás sigue usando cosas de nuestro entorno, cosas de nuestro hábitat para tentarnos a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Sigue usando las redes sociales, está usando los medios de comunicación, está usando todo lo que está a nuestro alrededor para poder traer tentación a nosotros, para tentarnos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Y Juan va a terminar esta sección, esta última parte, diciendo lo siguiente en el versículo 16 específicamente. La última parte dice que estas cosas no provienen del Padre sino del mundo, y el versículo 17 va a decir que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la pregunta es, si el mundo pasa, ¿qué clase de vida deberíamos llevar? ¿Por qué las personas se afanan tanto por las cosas que acaba de describir Juan en esos últimos versículos si son pasajeras? ¿Por qué buscamos satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida si es que esas cosas son pasajeras? No, es algo que no tenemos que olvidarnos, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que estas son algunas cosas que Juan nos ha invitado a meditar, y tenemos que cuidarnos de estas cosas porque pueden ser obstáculos para vivir nuestro propósito en nuestra vida. Los propósitos o el propósito de vida de los hijos de Dios son propósitos eternos y no son propósitos temporales. Dios nos ha salvado con un propósito y nos ha encomendado una misión que es eterna. Y tristemente nos distraemos con las cosas que son temporales, cosas que no son malas, muchas de ellas en sí mismas, pero llegan a volverse un estorbo y llegan a volverse pecaminosas cuando son usadas por Satanás para hacernos
pecar con vanidad, para hacernos pecar con ilegitimidad en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, cuando nos hace pecar con la codicia y con todas estas cosas que Satanás hace a través de estas cosas que hemos visto. Así que de esas cosas nos está hablando Juan. La siguiente semana vamos a seguir aprendiendo, pero quiero, a modo de resumen, recordarle lo siguiente. Revisemos cómo estamos en nuestra vida con respecto al trato que tenemos con los hermanos. Algo que debería caracterizar el trato que tenemos como creyentes es el amor. Hay personas a las que usted trata con hostilidad, personas a las que usted trata con contención, con una actitud contenciosa. Hay personas a las que usted trata con ira, no tiene ataques de ira y no se puede controlar. Eso no es algo que el Espíritu Santo hace en su vida. Al contrario, eso es una evidencia de que usted no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Y si usted no ha cambiado en su carácter, en su trato a las personas desde que entregó su vida a Jesús, tristemente podría ser una razón para que usted se cuestione si realmente ha conocido a Jesús como un Salvador personal. Así que le invito a meditarlo. Quizás está aferrando a cosas que no son del Espíritu Santo en su vida y necesita hacer un cambio ahora mismo para que sus relaciones, especialmente con los hermanos en Cristo, no se caractericen por esas cosas, por esas actitudes. Lo segundo, recuerdo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos salvó de nuestros pecados por su nombre, no por sus méritos, sino por su nombre. El Señor nos ha permitido conocerle como un Padre. El Señor nos ha dado su palabra para que podamos tener fortaleza espiritual para vencer en la tentación. El Señor nos permite haberle conocido a Él, el Dios eterno, y nos ha invitado, nos ha hecho sus hijos para compartir la eternidad con nosotros. Y finalmente el diablo quiere distraernos, el diablo quiere poner estorbo en nuestra relación con Dios y quiere hacerlo al punto de que lleguemos a amar al mundo. Y si amamos al mundo es porque el amar del Padre no está en nosotros. Así que si estamos amando el tener cosas, el envanecernos en los logros que podamos tener, si nuestra vida está dedicada a estas cosas, estamos amando al mundo. Cuidémonos de no estar amando al mundo, sino de amar a Dios, que nos ha salvado, nos ha comprado para su gloria. Así que no caigamos en las mentiras de Satanás y en sus engaños. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos. Tú conoces, Señor, nuestro carácter, conoces cómo estamos tratando a las demás personas. Sabes, Señor, si hacia otros creyentes tenemos una actitud hostil, una actitud de ira, Señor. Sabes si nos estamos tratando con amor, Padre Santo. Te ruego que nos ayudes a buscar una convivencia como hijos tuyos, Dios, de amor, de estar dispuestos a soportarlo todo, Señor, de buscar el bien del otro, de dar en favor de otro, Señor, como tu palabra nos enseña. Y finalmente te ruego, Señor, que nos ayudes a estar atentos para que no caigamos en los engaños de Satanás, Señor, de pensar que esta vida se trata de complacernos, de vivir para nosotros, de buscar, Señor, tener y acumular, porque todas esas cosas son pasajeras. Ruego, Señor, que nos ayudes a vivir en tus propósitos y que cada día nos enamoremos más, Señor, de tu palabra y de pasar tiempo contigo, para que podamos tener fortaleza espiritual, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por esta meditación que tú nos has permitido tener, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Espero reencontrarnos la próxima semana a través de esta transmisión, a través de una llamada, de un mensaje. Los invitamos a estar en contacto siempre. Que tengan una buena semana, que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor por el mensaje de esta mañana. Queremos decirles que la iglesia sigue en actividad y queremos también participarles en alguna de estas actividades. Los jóvenes ya tienen sus reuniones virtuales. Hay reuniones para los adolescentes, para jóvenes y para los jóvenes mayores.
Y las damas nos estamos reuniendo cada viernes de 5 a 7 de la noche. Es hermoso ver a las mujeres en la plataforma y los 4 grupos están trabajando con mucho ánimo. Recibimos visitas de Huancayo, de Huaraz, de Estados Unidos, y también agradecemos a Adi porque nos está ayudando con el Zoom, que es nuevo para todas. En cuanto a los devocionales para la semana que estamos comenzando, el tema es cuando llegan las pruebas. Les invitamos para que escuchen y también para que compartan con sus amigos y familiares. El tema es bastante interesante. Y también la iglesia está orando. Para esto, nuestro hermano Juan Chung e Isabel están haciendo la lista y estamos reenviando a todos los hermanos de la iglesia. Y si alguien no está recibiendo, por favor escríbanos y les llegará pues la lista cada noche. Queridos hermanos, recuerden que el ministerio local de nuestra iglesia, así como la obra misionera, depende de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Que seamos fieles en dar al Señor lo que es del Señor. Y también queremos agradecer a los hermanos que están colaborando y ofrendando para la canasta de amor. Y muchas familias están siendo bendecidas. Hermanos, el Señor les va a bendecir grandemente. Y recuerden que en breves minutos ya estamos con la clase de la escuela dominical. Animamos también a los padres de familias a quedarse con sus niños para ayudarles posteriormente a repasar la lección y para ayudarles a hacer el trabajo manual. Hermanos, ha sido un lindo tiempo en la presencia del Señor, atentos a las cosas de Dios, cantándole alabanzas a Él, y ahora vamos a orar para terminar. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo que hemos pasado en tu presencia. Gracias por todo lo que tú has hecho para nosotros durante la semana, y te alabamos, Padre amado, por todo eso. Rogamos tus peticiones para cada uno de nosotros. En una manera muy especial te imploramos por los hermanos que están delicados de salud, así también como por nuestras autoridades, para que les dé sabiduría en lo que ellos tienen que hacer. Te rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que tengan una linda y bendecida semana.